México, 1884. Un país marcado por la inestabilidad y el caos, donde la promesa de un futuro próspero se encuentra a merced de un hombre decidido a moldear a la nación a su imagen, a través de reformas constitucionales, un control absoluto sobre las regiones y una mano dura que no temía aplastar a la oposición. Porfirio Díaz comenzó a forjar su dictadura, pero mientras las grandes ciudades florecían, las clases bajas se sumían en la pobreza, los campesinos perdían sus tierras y los obreros, atrapados en fábricas, se convertían en prisioneros del progreso. La modernización prometida, para muchos, nunca llegó. El país avanzaba, pero solo para aquellos que ya tenían el poder. ¿Qué sucede cuando un régimen construye su poder sobre los sacrificios de las mayorías? ¿Qué pasa cuando el brillo de las grandes obras arquitectónicas ocultan las grietas de una nación dividida? Las respuestas se encuentran en el corazón de la dictadura porfirista, donde la prosperidad era para unos pocos y la represión para todos los demás. A medida que las tensiones se acumulaban, la represión no podía silenciar a todos. Los intelectuales comenzaron a cuestionar, los obreros a levantarse y las comunidades marginadas a alzar la voz. El régimen de Díaz, que parecía invencible, comenzó a mostrar sus primeras grietas. El progreso prometido, las grandes construcciones, los contratos y las alianzas se erigieron sobre una base de sacrificio, desigualdad y exclusión. En los rincones olvidados de México, el descontento se volvía imparable, mientras que en las salas del poder, el futuro comenzaba a desmoronarse. En este episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, nos adentraremos en una época de cambios drásticos, donde el sueño de modernización choca con las sombras de la opresión. Descubriremos cómo un líder, bajo el manto de la estabilidad, consolidó un régimen que, aunque prometió progreso, cimentó su poder sobre la desigualdad y la exclusión. El tiempo de las promesas ya había pasado. En las sombras de la prosperidad, una nueva era se avecinaba. Un México dividido, desafiante, comenzaba a despertar de su largo letargo. El orden, que parecía inquebrantable, pronto se enfrentaría a las fuerzas implacables del cambio, y la historia del país se reescribiría en las calles, donde la lucha por la justicia y la libertad cobrarían vida. ¿Qué sucede cuando el pasado se niega a ser olvidado? En Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, desenterraremos relatos que han quedado sepultados en la memoria de la humanidad. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde cada episodio te revelará un secreto, una historia que aún resuena en los ecos del ayer. ¿Estás listo para escuchar lo que la historia tiene que decir? El regreso al poder, la consolidación del régimen. En 1884, Porfirio Díaz regresaba al poder tras 4 años de administración de Manuel González, un periodo marcado por corrupción, inestabilidad y descontento popular. Este retorno no solo significó la continuación de un liderazgo, sino el inicio de un régimen que buscaría estabilidad a toda costa. Díaz asumió la presidencia con un mensaje claro: pacificar al país, modernizar la economía y garantizar la paz a cualquier precio. Pero ese precio sería, para muchos, más alto de lo que se imaginaron. Uno de los primeros pasos de su gobierno fue consolidar su control político a través de reformas constitucionales que le permitieran permanecer en el poder por más tiempo. La más significativa de ellas fue la reforma de 1884, que eliminó las restricciones para la reelección presidencial. Esta medida, que originalmente se había implementado para evitar gobiernos autoritarios, se convirtió en la piedra angular de un régimen que se perpetuaría durante más de 30 años. Bajo el pretexto de la estabilidad, Díaz aseguraba que la continuidad en el poder era necesaria para garantizar el progreso de la nación. La reforma constitucional de 1884 fue la piedra angular del porfiriato, un acto político que disfrazaba la concentración del poder con el manto de la legalidad. Cita Historia Moderna de México, de Daniel Cosío Villegas. A pesar de las reformas legales, el regreso de Díaz no fue recibido por todos como una bendición. En el ámbito económico,
Díaz encontró un país sumido en la pobreza y la desorganización. El sistema ferroviario estaba en ruinas, la minería no había sido explotada a su máximo potencial y el campo estaba marcado por la pobreza extrema. A lo largo de su primer mandato, Díaz apostó por atraer inversión extranjera para revitalizar estos sectores clave. Sus alianzas con el capital británico y estadounidense fueron fundamentales para impulsar proyectos de infraestructura como la construcción de ferrocarriles, pero también para profundizar la dependencia de México con potencias extranjeras. El crecimiento económico, impulsado por las inversiones extranjeras, trajo consigo una rápida expansión de la infraestructura, especialmente en el sector ferroviario. A finales del siglo XIX, México tenía más de 20,000 kilómetros de vías férreas, lo que prometió conectar regiones productivas y facilitar el comercio. Pero este progreso vino acompañado de serias desigualdades. Las grandes haciendas crecieron, despojando a comunidades indígenas y campesinas de sus tierras, y la clase obrera, que trabajaba en las fábricas o en la construcción de los ferrocarriles, sufría jornadas extenuantes y salarios miserables. La minería, sector clave para su economía, se expandió, favoreciendo empresas extranjeras que obtenían enormes ganancias mientras la clase obrera vivía en condiciones deplorables. A medida que las ciudades florecían y los sectores empresariales se beneficiaban del crecimiento económico, las tensiones sociales comenzaban a hacerse más evidentes. El despojo de tierras, la falta de derechos laborales y las condiciones de vida precarias para las clases bajas creaban una atmósfera de descontento. Por otro lado, el crecimiento de una oligarquía terrateniente vinculada a las élites extranjeras generó una distancia cada vez mayor entre los sectores privilegiados y las grandes masas de trabajadores y campesinos. El porfiriato se sustentó sobre una infraestructura de paz superficial que no pudo ocultar las tensiones sociales latentes. La modernización que Díaz promovió tuvo un alto costo humano, especialmente para los más desfavorecidos. Cita Zapata and the Mexican Revolution, de John Womack. Sin embargo, Díaz no solo fue el responsable de la pacificación militar, su gobierno también dio lugar a una centralización de poder que anuló a la oposición política. Los opositores fueron silenciados, a menudo mediante el uso de la fuerza o el exilio, y el control sobre los medios de comunicación permitió que la imagen de un México próspero y en paz prevaleciera. La prensa, que no se alineaba con el régimen, sufría represalias y se creó una imagen de Díaz como el salvador de la patria, aunque la realidad era mucho más compleja. Así comenzó el régimen de Porfirio Díaz, reformas que prometían estabilidad, pero que forjaron un sistema donde el poder y la prosperidad estaban reservados para unos pocos, una estructura que brillaba por fuera, pero que ocultaba profundas grietas en su interior. La modernización y la desigualdad. La economía del porfiriato. El porfiriato es conocido por su énfasis en la modernización y el progreso económico. Bajo el liderazgo de Díaz, México experimentó un auge en la construcción de infraestructura, pero ese progreso vino con un costo que se reflejaba en la creciente desigualdad social. Durante los primeros años de su gobierno, el país vio un notable aumento en la inversión extranjera, principalmente de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, quienes financiaron en el sector ferroviario, minero, agrícola y los sistemas de comunicación. Para Díaz, el progreso material era esencial para proyectar una imagen de modernidad al mundo, pero mientras las ciudades se modernizaban, las masas de trabajadores seguían siendo explotadas. Díaz entendió que para consolidar su gobierno no solo necesitaba controlar la política, sino también modernizar la economía y mostrar al mundo un México capaz de competir en el escenario internacional. Cita: El porfiriato, luces y sombras de un régimen, de Friedrich Katz. Las comunidades indígenas, los campesinos y los obreros fueron los más afectados por las transformaciones económicas y sociales de estos años. Para ellos, la modernización no significó un futuro brillante, sino el despojo de tierras, la explotación laboral y la represión. La construcción de ferrocarriles, uno de los pilares de la modernización de Díaz. Bajo su régimen, el sistema ferroviario creció de manera exponencial, conectando regiones productivas con los puertos de exportación. Para 1900, México había alcanzado más de 20,000 kilómetros de vías férreas, lo que facilitó la circulación de bienes, capital y personas. Sin embargo, esta infraestructura no fue solo una obra de progreso, sino también de control. La creación de estas redes de transporte favoreció principalmente a las grandes corporaciones extranjeras y terratenientes,
quienes se beneficiaron de las conexiones entre sus plantaciones y las ciudades. La expansión ferroviaria no solo conectó a México, sino que también consolidó la influencia extranjera en sectores clave de la economía mexicana. Cita: La política del desarrollo ferroviario en México, de Anne Staples. Mientras los empresarios extranjeros invertían en estas infraestructuras, la clase trabajadora sufría condiciones deplorables. Los obreros de las fábricas, las minas y los ferrocarriles vivían en condiciones miserables, con largas jornadas laborales, sueldos bajos y nulas garantías sociales. La legislación laboral no existía y la posibilidad de organizarse sindicalmente estaba restringida. Esto dio pie a un descontento creciente entre los trabajadores, especialmente en el norte del país, donde las condiciones eran aún más duras debido a la minería. Porfirio Díaz trató de frenar las protestas y las huelgas con mano dura, aunque en ocasiones se implementaron medidas para mejorar las condiciones laborales, como la creación de leyes que regulaban las horas de trabajo. Estas medidas eran mínimas y no se cumplían de manera efectiva. La represión de los movimientos obreros se hizo más evidente cuando en 1906 estalló la huelga de Cananea, en Sonora, que fue brutalmente sofocada por el ejército de Díaz. A pesar de los avances en infraestructura, el costo de la modernización de Díaz fue la perpetuación de la explotación de las clases bajas, que se convirtió en una olla de presión, lista para estallar. Cita: Zapata and the Mexican Revolution, de John Womack. En el campo, las políticas de Díaz favorecieron el crecimiento de grandes haciendas en lugar de la agricultura campesina. Estas tierras, que habían pertenecido a comunidades indígenas durante siglos, fueron arrebatadas mediante reformas legales y prácticas abusivas que favorecían a los terratenientes. Los campesinos, que antes eran dueños de su tierra, se convirtieron en peones acasillados, obligados a trabajar en condiciones cercanas a la esclavitud. A cambio, recibían pagos miserables que solo les permitía subsistir, pero no prosperar. Este despojo de tierras, que ya se venía gestando desde tiempos de Juárez, se aceleró bajo el régimen de Díaz, lo que provocó un sentimiento de injusticia y opresión en las poblaciones locales. El despojo de tierras no solo afectó a las comunidades indígenas, sino también a los pequeños campesinos que, bajo la presión de los terratenientes y las reformas agrarias impulsadas por Díaz, perdieron el acceso a su tierra. Esto agravó las disparidades sociales y económicas, lo que llevó a que las promesas de justicia agraria quedaran en el olvido. El Porfiriato construyó un México de grandes avances, pero esos avances fueron a costa de la vida de millones de mexicanos que no vieron ninguna mejora en sus condiciones de vida. Cita: La historia de la Revolución Social de México, de Manuel González Flores. A lo largo del país, las tensiones crecieron. En el campo, los despojados alzaban su voz, mientras que en las ciudades, las protestas obreras se convertían en huelgas. Sin embargo, el régimen de Díaz respondía con mano dura. Los movimientos campesinos y las rebeliones eran sofocadas rápidamente por el ejército, mientras que las manifestaciones urbanas eran controladas con el uso de la policía. A pesar de esta represión, las desigualdades sociales eran una bomba de tiempo. Las comunidades indígenas, que habían perdido su tierra, y los trabajadores urbanos, que no tenían derechos laborales, comenzaron a gestar un profundo resentimiento hacia el régimen de Díaz. Este descontento, aunque reprimido en su momento, se mantuvo latente y crecería hasta convertirse en una amenaza real para la estabilidad del régimen. Las políticas de Díaz prometían un México moderno y próspero, pero para muchos representaban una cadena que limitaba su libertad y su futuro. La marginación de las comunidades indígenas y la explotación de la clase obrera fue el precio oculto de un progreso que beneficiaba a unos pocos. Las luces del saber, educación, arte y cultura durante el Porfiriato. En medio de los contrastes y tensiones del Porfiriato, Díaz también dejó su marca en la educación, el arte y la cultura. Para el régimen, la modernización no solo era económica o política, también implicaba construir una sociedad ilustrada, alineada con los ideales positivistas que dominaban la época. Sin embargo, este enfoque educativo y cultural reflejaba las mismas desigualdades que se vivían en otros ámbitos. Uno de los pilares del Porfiriato fue la modernización educativa. Durante este periodo se crearon escuelas primarias y técnicas destinadas a formar a una nueva generación de mexicanos instruidos. Influido por el positivismo, el sistema educativo promovía el progreso científico y técnico como base para el desarrollo del país.
La educación gratuita fue uno de los grandes éxitos del Porfiriato al ofrecer escuelas de arte y oficios para adultos, donde los hombres aprendían sobre carpintería, herrería, tornería, alfarería y cantería, mientras las mujeres, por otro lado, tenían talleres de mecanografía, fotografía, canto, corte y confección, encuadernación, entre otros. Esto les permitía incorporarse a la industria de manera más rápida. Durante el Porfiriato se fundó la Universidad Nacional de México y comenzó a formar en todo el país una clase media de profesionales y empleados públicos. Díaz comenzó a abrir el camino a la educación profesional de las mujeres. Matilde Montoya fue la primera médico mujer en el país. Sin embargo, estas políticas se enfocaron principalmente en las ciudades, dejando a las comunidades agrestes en el abandono educativo. La educación en el Porfiriato era una herramienta para la modernización, pero también para perpetuar el control del régimen sobre las clases populares. Cita: Evolución política del pueblo mexicano, de Justo Sierra. En el ámbito cultural, el Porfiriato vivió un auge artístico y científico. Porfirio Díaz fue un ferviente promotor de las artes y patrocinó a grandes talentos como el pintor José María Vasconcelos y el poeta Amado Nervo. Los eventos culturales, como exposiciones y recitales, se convirtieron en espacios donde la élite mexicana mostraba su refinamiento, mientras que el acceso popular a estos espacios era limitado. La ciencia también floreció bajo el régimen de Díaz. Instituciones científicas y técnicas, como la Escuela Nacional Preparatoria, recibieron un impulso significativo, y las exploraciones científicas en el área como la botánica y la geología se convirtieron en símbolos del progreso del país. Sin embargo, esta modernización científica y artística se mantuvo lejos de las masas, reforzando la desigualdad social que caracterizó al Porfiriato. El arte y la ciencia durante el Porfiriato reflejaban un México aspiracional, pero también excluyente, donde solo unos pocos podían acceder a los beneficios de la Ilustración. Cita: Porfirio Díaz, Su vida y su tiempo, de Enrique Krause. A pesar de las limitaciones, el legado artístico y cultural del Porfiriato dejó una huella indeleble en la historia de México. Desde los paisajes majestuosos de Velasco hasta las palabras profundas de Amado Nervo, esta era marcó un momento en el que México intentó posicionarse como un país moderno y sofisticado ante los ojos del mundo. Las luces del saber brillaban intensamente en el Porfiriato, pero no alcanzaron a iluminar a todos por igual. Lo que prometía ser un pilar para la igualdad se convirtió en otro reflejo de las profundas divisiones de una nación en transformación. Monumentos de poder. La arquitectura del Porfiriato. Durante el Porfiriato, México no solo experimentó transformaciones económicas y políticas, sino también un esplendor arquitectónico que marcaría el paisaje urbano del país. Porfirio Díaz, bajo la influencia del positivismo y el fervor por la modernización, impulsó la construcción de monumentos, edificios públicos y obras culturales que no solo reflejaban el progreso, sino que también pretendían proyectar a México como una nación moderna ante el mundo. Las principales ciudades, especialmente la capital, vieron nacer imponentes obras que se convirtieron en símbolos de poder, cultura y civilización. Entre estas obras destaca, sin lugar a dudas, el Palacio de Bellas Artes. Ubicado en el corazón de la Ciudad de México, este majestuoso edificio, concebido originalmente como el Teatro Nacional, fue inaugurado en 1934, aunque su construcción comenzó en 1904. Su estilo ecléctico, que mezcla Art Nouveau y el Art Deco, que refleja la aspiración del régimen por integrar a México al mundo moderno sin perder su identidad cultural. El Palacio de Bellas Artes, más que un teatro, es un emblema de la era de Porfirio Díaz, un símbolo de poder que se erige en el centro mismo de la capital, testigo de un régimen que promovió la cultura mientras mantenía las desigualdades. Cita: Porfirio Díaz, Su vida y su tiempo, de Enrique Krause. En el mismo espíritu de modernidad, el Palacio Postal, que abrió sus puertas en 1907, se convirtió en otro de los grandes logros arquitectónicos del Porfiriato. Con un diseño que fusiona estilos venecianos y góticos, este edificio es una muestra del deseo de Díaz por mostrar a México como un país en pleno auge. El Palacio Postal es más que una oficina, es un monumento al avance de la infraestructura mexicana bajo la mirada del dictador. Pero no solo en el corazón de la capital se erigieron estos monumentos. En el Paseo de la Reforma, otro símbolo de grandeza porfiriana se alza, el Monumento a la Independencia.
Conocido popularmente como El Ángel, fue inaugurado en 1910, en el centenario de la Independencia de México. Este monumento refleja el deseo de Díaz por unir el pasado heroico con el presente de su régimen. Con su imponente columna y su estatua de la Victoria alada, El Ángel es uno de los más reconocidos símbolos nacionales, testigo del progreso y la opresión en la misma medida. El Monumento a la Independencia, erigido bajo la dictadura de Díaz, es un recordatorio tanto de los logros como de las contradicciones de su régimen. Representa el deseo de México por proyectar una imagen de grandeza a costa de su pueblo. Cita: La arquitectura y el arte en la era de Porfirio Díaz, de Juan O'Gorman. Entre las grandes obras arquitectónicas del Porfiriato, no podemos olvidar al Teatro Juárez, en Guanajuato capital. Inaugurado en 1903, este teatro es un verdadero testamento del renacimiento cultural que Díaz promovió en las provincias. Su majestuosa fachada de estilo neoclásico, su impresionante sala y su ubicación en una ciudad histórica como Guanajuato lo convierten en un símbolo del deseo por democratizar el acceso a la cultura en un México moderno. El Templo Expiatorio, en Guadalajara, Jalisco, es otro ejemplo de la obra monumental que caracterizó a esta era. Iniciado en 1897 y concluido mucho tiempo después, en 1972, este templo, de estilo neogótico, refleja el sincretismo arquitectónico de la época y la influencia de Europa en las formas de expresión religiosa en México. Aunque no fue terminado durante el Porfiriato, sus cimientos fueron establecidos en esa época y su construcción fue parte del impulso a las grandes obras arquitectónicas del régimen. El Templo Expiatorio es una obra que resalta el carácter religioso del Porfiriato, pero también muestra el distanciamiento entre las élites y el pueblo, al construir monumentos que solo unos pocos podían disfrutar. Cita: La arquitectura religiosa del Porfiriato, de Manuel Aguilar. Estas obras, que forman parte del patrimonio arquitectónico de México, son también testigos de un periodo lleno de contradicciones. Mientras las grandes élites se beneficiaban de estas construcciones y mostraban al mundo el nuevo México, la mayoría de la población seguía luchando por sobrevivir en condiciones de opresión, sin acceso a los beneficios de esa modernidad tan pregonada. Así, mientras México se embellecía con grandiosos edificios, la modernización de Díaz se construía sobre las bases de la desigualdad. Las luces del progreso brillaban en las ciudades y monumentos, pero no alcanzaban a iluminar a todos por igual. El país avanza en su infraestructura, pero el precio lo paga el pueblo. Tesoros del subsuelo. El auge de la minería y el petróleo en el Porfiriato. Si algo caracterizó al Porfiriato, fue la explotación de los recursos naturales para impulsar la economía. Durante su gobierno, Díaz implementó estrategias que atrajeron capital extranjero hacia sectores claves como la minería y el petróleo, consolidando la percepción de México como un país rico en recursos y prometedor para las inversiones extranjeras. A inicios del gobierno porfirista, Estados Unidos invirtió mucho en ferrocarriles, minas y tierras. El ferrocarril central y el nacional, que comunicaban a la Ciudad de México con la frontera norte del país, fueron construidos por empresas estadounidenses. La minería no se quedó atrás, pues controlaron 3/4 partes de las minas en actividad, sobre todo en el norte y oeste de la República Mexicana, con empresas como Moctezuma Copper Company en Nacosari, la Green Consolidated Copper Company en Cananea, la Hidalgo Mining Company en Parral, por mencionar algunos. El auge de la minería en México durante el Porfiriato benefició principalmente a los inversores extranjeros y a las élites locales, mientras que los trabajadores cargaron con los costos humanos del progreso. Cita: El Porfiriato, modernización y desigualdad, de John Hart. En 1899 se le sumó la industria de la fundición con la American Refining Company o ASARCO, propiedad de Guggenheim. Los intereses en el campo y la agricultura de los estadounidenses fueron tan fuertes que el magnate de la prensa de Estados Unidos, William R. Hart, era propietario de cerca de 3 millones de hectáreas en el norte de Chihuahua y Sonora. A principios del siglo XX se abrió la primera línea de explotación petrolera con Edward L. Doheny con la Huasteca Petroleum Company, que inauguró sus primeros pozos en la ciudad de Tampico, en Tamaulipas. Nuestro vecino del norte era la potencia a nivel mundial que tenía más influencia económica dentro del territorio nacional. Gracias a la influencia de Matías Romero
que duró como diplomático por más de 2 décadas en Washington, se convenció de las bondades de la inversión norteamericana para el desarrollo del país, que al ver que el mercado estaba abierto en suelo mexicano, Estados Unidos dejaría sus anteriores ambiciones de anexar el territorio nacional. Pero esto duró solamente los inicios del régimen, ya que ellos se mostraban cada vez más violentos e imponentes para mantener sus intereses en la nación, lo cual provocó que la relación fuera quebrada durante el gobierno de Díaz. Porfirio Díaz, al ver las ambiciones que tenían los estadounidenses con la nación, la política exterior dio un giro inesperado al darle apertura a la inversión de los europeos en la nación, en especial por los ingleses. Uno de los empresarios más importantes que llegaron por parte de esta nueva alianza fue Whitman Pearson, en 1889, el cual fue contratado por el gobierno porfirista para la construcción del Gran Canal del Desagüe del Valle de México. Luego, hizo mega obras portuarias en diferentes lugares de la República, construyó el ferrocarril de Tehuantepec. Los intereses británicos crecieron con este personaje al tener la quinta parte de sus inversiones en México. Fue uno de los fundadores de la compañía de petróleo El Águila, que para 1910 ya controlaba el 58% de la producción petrolera mexicana. Otro país que se hizo aliado político e inversionista en el territorio mexicano fue Francia, quien apoyó para la creación de lo que hoy es el Banco Nacional de México y durante el régimen funcionó como la banca de gobierno. La industria textil comenzó a dispararse gracias a la presencia francesa con empresas importantes como la Compañía Industrial de Orizaba. También eran dueños de las minas de El Bolio y Dos Estrellas, en Baja California y el Estado de México respectivamente. Uno de sus principales apoyos en México fue el secretario de Hacienda, José Yves Limantour, que claro, era de ascendencia francesa y favorecía mucho la inversión de Francia. Mientras las relaciones entre ambos países se restablecían, se recuperó también el gusto por la cultura francesa y su influencia en el arte y la arquitectura de las principales ciudades de México. Una de las estrategias para recuperar las vías férreas construidas por los estadounidenses y evitar la monopolización de ellas, desde 1902, el gobierno porfirista comenzó a comprar las líneas férreas a fin de crear con ellas los ferrocarriles nacionales, compañía en la que el Estado era el mayor accionista. Además, canceló el contrato de concesión de abastecimiento de petróleo por parte de la Huasteca Petroleum Company y Whitman Pearson fue el que se benefició de los nuevos contratos para la compra del petróleo para la empresa mexicana. La estrategia económica de Díaz fue construir un México moderno y competitivo a través de la explotación de recursos naturales, una política que, si bien atrajo avances, también perpetuó la dependencia del capital extranjero. Cita: La economía durante el porfiriato, de Sandra Kuntz. La política de Díaz hacia el petróleo y la minería fue pragmática. Utilizó los ingresos generados por estos sectores para financiar obras de infraestructura como la expansión del sistema ferroviario, que pasó de 640 kilómetros en 1876 a más de 20,000 kilómetros en 1910. Esta red no solo conectó al país, sino que también facilitó la exportación de recursos y atrajo más inversiones. Sin embargo, estas políticas también generaron tensiones sociales. La concentración de tierras y recursos en manos de pocos, la explotación laboral y el despojo de comunidades indígenas para abrir paso a las concesiones mineras y petroleras alimentaron el descontento entre los sectores populares. Este descontento se convertiría con el tiempo en una de las principales razones detrás del estallido revolucionario. El control del regimiento, alianzas, represión y tensión. A medida que el porfiriato avanzaba, Díaz consolidó su poder a través de una red de alianzas que le permitió mantenerse firme en su régimen autoritario. Desde su regreso al poder, en 1884, Díaz supo que su estabilidad dependía no solo de las reformas constitucionales, sino también de su capacidad para controlar las regiones del país. Así, forjó pactos con caciques locales y líderes militares leales que se encargaban de mantener el orden en sus respectivos territorios, asegurando que no surgieran movimientos de oposición a su gobierno. El pacto con los caciques regionales fue clave para mantener el control sobre las zonas rurales. Estos líderes locales, a menudo terratenientes con vastos intereses en la tierra, fueron recompensados por su lealtad a Díaz con poder y privilegios. A cambio, ayudaban a sofocar cualquier intento de rebelión y aseguraban que las elecciones, que en la superficie parecían democráticas, se llevaran a cabo bajo la influencia del régimen. La centralización del poder en manos de Díaz
fue posible gracias a la alianza con los caciques, quienes se encargaron de asegurar la lealtad de sus regiones a cambio de beneficios políticos y económicos. Cita: Historia Moderna de México, de Daniel Cosío Villegas. Por otro lado, Díaz también utilizó al ejército y a la policía para sofocar cualquier levantamiento o protesta. El régimen mantuvo un control férreo sobre la vida política del país, utilizando las Fuerzas Armadas para silenciar a la oposición, las rebeliones campesinas, las huelgas obreras y cualquier movimiento de resistencia eran rápidamente aplastados por la brutalidad del ejército, y las fuerzas policiales se encargaban de vigilar y reprimir a la disidencia política. Pero a pesar del control militar, las tensiones comenzaron a acumularse. Las primeras críticas internas y externas al régimen de Díaz comenzaron a surgir con mayor fuerza. A nivel internacional, los gobiernos extranjeros empezaron a cuestionar el autoritarismo de Díaz y su forma de gobernar, mientras que, dentro de México, sectores de la sociedad comenzaban a darse cuenta de que el progreso prometido no estaba siendo compartido por todos. La centralización del poder, el despojo de tierras y la represión de los movimientos populares eran ya un tema de discusión en círculos intelectuales y políticos. Las críticas al régimen de Díaz no solo venían de las clases populares, sino también de intelectuales que, aunque fuera del alcance directo de la represión, comenzaban a cuestionar las bases de la dictadura. Cita: Zapata and the Mexican Revolution, de John Womack. Dentro de México, el malestar se fue gestando principalmente entre los liberales, quienes criticaban la falta de reformas democráticas y el autoritarismo de Díaz. Los clubes liberales, nacidos en el contexto de una sociedad civil cada vez más crítica, comenzaron a organizarse para desafiar el sistema. Estos grupos, aunque en su mayoría estaban formados por intelectuales y pequeños empresarios, se expandieron rápidamente, buscando una alternativa a la dictadura porfirista. Sin embargo, los movimientos de oposición eran siempre reprimidos de manera eficiente y brutal por el gobierno. Mientras tanto, el régimen de Díaz continuaba su marcha de progreso, construyendo más infraestructura, atrayendo inversión extranjera y manteniendo una fachada de estabilidad. Pero en el fondo, la sociedad mexicana estaba profundamente dividida. La concentración de poder y riqueza en manos de unos pocos y la continua explotación de las clases bajas sembraban las semillas de un descontento que, tarde o temprano, no podía ser ignorado. En estos primeros años de consolidación, Díaz construyó un régimen sólido, basado en el control militar, pacto con los caciques y la represión de cualquier forma de oposición. Sin embargo, estas mismas bases empezaban a mostrar grietas que con el tiempo serían difíciles de ocultar. La fachada de estabilidad que Díaz había logrado construir comenzaba a desmoronarse. Las tensiones sociales, políticas y económicas empezarían a desafiar su dominio. El precio del progreso. Las sombras del porfiriato. Bajo el régimen de Porfirio Díaz, México caminó hacia una era de modernización, pero esa prosperidad llegó a un alto costo. Mientras las grandes obras arquitectónicas y las reformas económicas transformaban el país, la desigualdad, la represión y el control absoluto del poder sembraron las semillas de un descontento que crecía en silencio. El brillo de las grandes ciudades contrastaba con las sombras de los campos y las fábricas, donde millones de mexicanos sufrían en silencio, sin acceso a los frutos del progreso. Díaz consolidó su poder a través de alianzas estratégicas, el control militar y la represión de cualquier forma de oposición. Pero a medida que pasaban los años, las tensiones comenzaron a acumularse, primero en las ciudades y luego en las provincias. La élite disfrutaba de la prosperidad, pero las clases populares, que no veían reflejados los beneficios de la modernización, comenzarían a alzar la voz. El porfiriato construyó un México próspero para unos pocos, pero ese México estaba destinado a colapsar, pues las bases de su progreso estaban cimentadas en la exclusión y la injusticia. Cita: La lucha obrera en el porfiriato, de Gabriel Salazar. Así, el porfiriato llegaba a sus últimos años, con un régimen que, aunque fuerte, comenzaba a mostrar grietas. La creciente oposición, tanto interna como externa, sumado a los movimientos sociales reprimidos, marcaron el fin de un ciclo. Lo que comenzó como una dictadura silenciosa terminó con el rugir de un pueblo que finalmente reclamaba justicia. En el próximo episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan,
nos adentraremos en los últimos años del Porfiriato, cuando las tensiones acumuladas finalmente se desbordaron. Veremos cómo la falta de reformas democráticas, la opresión política y las demandas de un cambio social radical llevaron al régimen al borde del colapso. El camino hacia la Revolución Mexicana estaba siendo trazado y las reformas que nunca llegaron serían reemplazadas por una transformación radical de la nación. El orden impuesto por Díaz ya no podía sostenerse. Los cimientos de su dictadura comenzaban a romperse y lo que parecía ser un sistema invencible estaba destinado a derrumbarse bajo el peso de la lucha por la justicia. El futuro de México ya no se decidiría en las sombras, sino en las calles, donde el pueblo comenzaba a despertar. Recuerda, el pasado no es solo un registro de lo que fue, sino una parte viva de lo que somos. Cada historia que compartimos en Ecos del Pasado es un recordatorio de que el tiempo puede sepultar los hechos, pero nunca podrá silenciar sus ecos. Si has sentido la vibración de estas historias en tu interior, si has escuchado el llamado del pasado, te invitamos a unirte a nosotros en nuestro próximo episodio, porque aún quedan muchos ecos por descubrir, muchas historias por desenterrar, y juntos seguiremos explorando las memorias que resuenan en los rincones olvidados de la humanidad. Hasta entonces, mantén los oídos atentos y la mente abierta, porque nunca se sabe cuándo el pasado volverá a hablar.